cambiamos de ubicación algunas piezas de las niñas y estoy cruzando los dedos que no se me corte el internet. Igual es que dar gracias al Señor. Bueno, ya el pastor oró por la predicación y doy gracias porque me permite una vez más compartir con ustedes de su palabra. Pero como siempre sabemos, los que predicamos la palabra siempre nos rebota a nosotros primero que a nadie. Y es verdad que su palabra se cumple y se cumple en verdad. Y la vemos cada día de nuestra vida, en toda etapa. Ya los que hemos pasado cierta edad, ciertas etapas, vemos que el Señor ha estado con nosotros y ha cumplido su palabra también, sus promesas en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor por todo? Eh, hoy ha sido un día de ajetreo, ¿verdad? Yo ya lo noté desde muy temprano, incluso desde antes, por el tema de las votaciones, ¿ya? Y yo creo que de aquí en adelante van a haber muchos cambios. Digo, no solamente en la parte política, estamos finalizando también un año, ya estamos a pocos días de culminar este año y empezamos un nuevo año con nuevos desafíos, con nuevos problemas. ¿Por qué no decirlo? Porque sí vamos a tener algunos problemas, vamos a tener algunas enfermedades también, pero también el Señor nos va a tener días distintos de alegría y regocijo, que en todos estos problemas el Señor siempre está con nosotros. Días de muchos cambios entonces. No sabemos qué nos depara el futuro, el destino, pero sí lo que sabemos es que el Señor está con nosotros. Hay una, hay una fábula que me recordaba yo que muy bonita, y a lo mejor ustedes la conocen. Habla de dos hormigas. Y una hormiga vivía en un cerro, y ese cerro nada menos que era de azúcar. Imagínense una hormiga viviendo en un cerro de azúcar. Y otra hormiga vivía no muy lejos de allí, pero se desconocían entre ellas, vivía en un cerro, pero de sal. La diferencia grande, la diferencia grande. Un día, la hormiga que vivía en el cerro de azúcar sale de donde estaba ella, su habitación, y va a recorrer los contornos y se da cuenta que hay un cerro blanco. Y va hacia ese cerro y se da cuenta que era un cerro de sal y vivía otra hormiguita. La va a saludar y le invita a su casa. Le dice, mira, yo también vivo en un cerro bien parecido al tuyo, de color blanco, que no queda muy lejos. Mira, tanto tiempo aquí y nunca nos habíamos visto, nunca nos habíamos conocido. Si gustas ir, yo te invito a ir y si quieres te puedes quedar. La hormiguita del cerro de sal quedó muy contenta y dijo, ya, muchas gracias, yo mañana voy a ir por allá. Así fue, pasó el día siguiente y pensando la hormiga que vivía en el cerro de sal, dijo para sí, dijo, voy a ir, pero no sé qué tan lejos queda, no sé si me va a dar hambre y no sé si habrá algo para comer allá donde voy. Así es que me voy a echar unos terrones de sal a mi boca y voy a ir comiendo y cuando sienta necesidad de hambre me seguiré alimentando de la sal. Así lo hizo, se fue caminando, ¿no es cierto? Se demoró harto rato, pero efectivamente no era para perderse. Llegó al cerro blanco que estaba ahí bien blanquito y vio a la hormiga que estaba, ¿no es cierto?, en la cima del cerro de azúcar y la llama y la invita a su casa. Muy contenta se juntaron las dos hormigas, se saludaron y la hormiga, la hospedadora le dice a ella, mira, todo esto es mío y si quieres yo lo puedo compartir contigo. Ven y prueba este terrón de azúcar. Y la hormiguita empieza a comer azúcar. Y dijo, ¿sabes qué? Dijo, no le encuentro ningún sabor diferente al cerro donde yo vivo yo. También es blanco, igual que el tuyo. ¿No será que a lo mejor tú a tu cerro le llamas azúcar y yo al mío le llamo sal y son lo mismo? Pero la hormiga dijo, quedó extrañada, dijo, no, dijo, qué raro, porque hay mucha diferencia entre el cerro tuyo y el mío.
y la vio que tenía los cachetitos bien infladitos y le dijo, "A ver, pero ¿qué tú tienes? ¿Qué estás comiendo?". No, dijo, de veras que yo tengo unos terrones de sal en mi boca. Y le dijo, mira, sácate lo que tienes en tu boca, enjuágatela y prueba de nuevo. Y así lo hizo. Sabe que al probar el azúcar, encontró algo tan rico. Nunca había probado algo tan dulce. Y tanto tiempo, dijo, estando aquí tan cerca tuyo, dijo, que podía haber venido caminando a conocer igual que tú y haber hecho tu amigo mucho tiempo antes. Pero no te preocupes, le dijo la otra amiga, quédate a vivir conmigo y tendrás todo lo que tú quieras porque para mí sola es mucho. Así fue. ¿Y, y cuál es la enseñanza? A veces nosotros tenemos miedo al cambio, a salir de donde estamos y nos conformamos con las cosas que tenemos, por muy malas que sean, no nos damos cuenta que a veces a nuestro alrededor pueden haber cosas buenas. Eh, no sabemos qué nos depara el futuro, qué el Señor nos tiene preparado a nosotros el próximo año. Pero lo que sí sé, que a pesar de lo que haya, presidente que salga o cosas que se nos presente, alguna dificultad, tribulación, angustia, lo que sí sé, que el Señor está con nosotros. Y también sé que Él es soberano y Él tiene el control de nuestra vida. Y eso lo ha demostrado a través de la historia. ¿Cuántas veces el Señor ha demostrado su soberanía y Él ha hecho lo que Él ha querido y no lo que nosotros hemos querido? Por eso yo traje esta historia de David. Yo creo que muchas veces la hemos escuchado, la hemos repetido, la hemos enseñado, y usted a lo mejor ha pensado, pucha, el hermano, de nuevo con esto ya somos adultos como para escuchar esta historia de David. Pero sabe que la grandeza de Dios se basa en que cada vez que leemos la Biblia, el Señor siempre tiene algo preparado para nosotros. Siempre hay una enseñanza diferente para nosotros. Yo quedé admirado por lo que leía y me empecé a hacer ciertos cuestionamientos y me di cuenta que el Señor tiene algo más para nosotros en esta historia de David y Goliat. Siempre nosotros cuando eh, escuchamos David y Goliat para nuestras vidas, se nos viene al tiro a nuestra mente enfrentar, ¿no es cierto?, a Goliat, un gigante. Es como que si yo voy a enfrentar a mis problemas que yo creo que son gigantes, que yo tengo un temor a enfrentar ese problema y me veo obligado, ¿no es cierto?, a enfrentarlo de alguna manera para vencerlo. Eh, Eso es lo que nosotros, ¿no es cierto?, siempre hemos escuchado de esta historia y no está mal. Grandes problemas que vencer. Eh, pero si ustedes se fijan en David, cuando enfrentó a Goliat, David en él no había temor, no había temor, más bien había una confianza única, una fe única. Eh, y molesto porque también al escuchar el extraordinario mensaje que tenía Goliat contra los israelitas, eh, era impresionante escuchar esa voz tronadora, fuerte, de un gigante. Los israelitas eran dirigidos entonces por el rey Saúl y no eran muy pocos los soldados que él tenía, eran muchos soldados. Estaban dirigidos por Saúl y los filisteos también eran bastantes, pero tenía una diferencia que los israelitas no tenían. Una sola tal vez, a lo mejor eran más, pero una destacaba. Era el gigante, efectivamente. Era un guerrero enorme, enorme. Si leemos en 1 de Samuel, a donde teníamos recién, el capítulo 17, el versículo 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Aproximadamente, yo estuve investigando, era 3 metros y un poquito más. No quise investigar qué es lo que era un palmo,
pero los codos lo investigué y aproximadamente cada codo son 50 centímetros. Entonces, resumiendo, 6 metros, perdón, 3 metros. ¿Sabe que mi casa, desde el suelo al techo mide 2 metros 20, que son lo normal para todas las construcciones? Hay casas que miden un poquito más, pero nunca pasan de los 3 metros. Entonces yo me imaginaba, por ejemplo, si viniera Goliat a mi casa y golpeara la puerta, eh, yo creo que golpearía la parte de arriba, porque pasaría 1 metro más sobre la puerta de mi casa, o sea, 3 metros. Nos dice también que tenía una lanza bastante grande, pesada. Además tenía una espada, ¿no es cierto?, que su empuñadura, donde la toma él, pesaba alrededor de 7 kilos. Imagínense andar con ese peso en su mano. Yo escasamente a lo mejor con 2 kilos ya estoy ya con tendinitis, ¿cierto? Ahora más, si pensamos que él era un soldado que estaba acostumbrado a usar ese peso en su mano. O sea, era un hombre extraordinario, un soldado. Yo creo que efectivamente las personas que no lo hayan visto nunca era intimidante. Eh, por lo tanto, vemos cómo él desafiaba a Saúl y a su ejército. Y lo desafiaba y se mofaba y él decía, y el que me venciere a mí, como filisteo, todos seremos sus siervos. Pero si yo gano, todos ustedes serán nuestros siervos. Y se mofaba y se reía cada vez que salía al campo de la batalla. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasaba? Llegó un pastorcillo que lo había mandado su padre, el cual tenía algunos hermanos en batalla, 3 hermanos para ser exacto, y, y su padre le había encargado que le llevara el alimento a ellos, que eran unos granos y además unos 10 quesillos que era para el comandante. Entonces, al escuchar esta voz, cuando llega ahí, que era David, este pastorcillo, y escucha la voz de Goliat, que se burlaba del ejército, y preguntaba, bueno, ¿quién es? Y ellos le habían dicho que este Goliat estuvo o estaba vociferando y alardeando y lo estaba incitando a pelear con él durante 40 días. ¿Saben que esto me llamó mucho la atención? Porque yo digo, 40 días. ¿Cómo en 40 días uno no va a salir del ejército eh, israelita? ¿Cómo uno no va a decir yo voy a ir? O el rey, ¿cómo no decir, bueno, yo soy el rey? Y si nadie va, voy a tener que ir yo. ¿Cómo no lo hicieron? 40 días. 40 días. Y por otro lado, los filisteos, yo creo que tienen que haber estado súper aburridos. 40 días sin ir a pelear. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a ser tanta la paciencia de esperar 40 días? Eh, interesante, interesante ese momento porque David escuchaba esa voz. ¿Y sabes lo que se dio cuenta David? Se dio cuenta de algo muy interesante. Si vemos, por ejemplo, en el mismo capítulo 17, el versículo 11, dice, oyendo Saúl y todo Israel, estas del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. 40 días con miedo. Cuando el gigante le gritaba, tenían miedo de esa voz bozarrona y inmenso, gigante, impresionante. Versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, gran temor. Claro que
ya cuando ya no había nada más que hacer, no había nadie del ejército que se presentara voluntariamente, ¿qué es lo que hizo el rey Saúl? Ofreció, ¿no es cierto?, recompensa, ofreció dinero y más aún, ofrece a su hijo en matrimonio para quien vaya, pelee con el gigante monstruoso y más aún le mate. 40 días. O sea, no será mucho lo que está pidiendo. A lo mejor, a lo mejor le podrá tener, no sé, pues, acercarse y tirarle un cuchillazo y arrancar, pero son 40 días que nadie apareció. Mientras tanto, eh, David en el versículo 26 nos dice lo siguiente. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y le da ahí un nombre y un apellido. Escuadrones del Dios viviente. ¿Dónde están esos escuadrones del Dios viviente? Estaban todos escondidos. Yo creo que me imaginaba esto, lo que es la imaginación. Pero yo veía, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela dominical, cuando antes que pasara esta enfermedad, y salían los niños, sobre todo los párvulos, adelante a decir algo o a cantar algo, la vergüenza era de tal manera que el que estaba delante se escondía detrás del otro, al final uno detrás del otro, ¿ya? Y siempre aparecía como que uno, dos no va adelante y estaban todos los otros detrás. Y yo me imaginaba de esta manera, habían filas que todos los días, ¿no es cierto?, el rey Saúl los ordenaba para que estuvieran atentos a ir a la batalla. Pero me imagino que con el miedo y la impresión de este gigante estaban todos uno detrás del otro. ¿Quién se iba a querer a mostrar, ¿no es cierto?, para que este, este gigantón lo asesinara. Versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, contra este filisteo. Realmente, al ver Saúl a un pastor, ya, jovencito, delgado, yo creo que dudó hasta antes de la capacidad de David. Pero ¿qué hizo David? Él le dijo, yo he peleado con leones y con osos para rescatar a mis ovejas y los he matado y he rescatado, ¿no es cierto?, de la mandíbula del león a sus ovejas. O sea, David estaba viendo a este gigante, a Goliat, como uno más a quien vencer, un oso más, un león más. Y Dios, ¿qué es lo que hizo? Yo me daba cuenta cómo el Señor de antemano estaba preparando a David para la batalla. A lo mejor, a esos miles que tenía Saúl, a lo mejor los preparó, ¿no es cierto?, para pelear con espada, con escudo, armar, no sé, algún tipo de batalla, golpes, etcétera. Pero Dios preparó a David con algo que ellos nunca, yo creo, se atreverían a prepararse. ¿Quién de los soldados se iba a preparar matando leones? ¿Quién de los soldados se iba a preparar matando osos? Ninguno, ¿cierto? Ninguno correría ese riesgo. Pero el Señor preparó a David para esta batalla. Un oso para rescatar, ¿no es cierto?, a sus ovejas. Un oso más. Y esa era la confianza que tenía David, que no solamente tenía la habilidad, sino que en todas estas cosas, en todas estas batallas que tenía David, en todas ellas y en cada una, siempre estuvo Dios presente.
no podía dudar entonces ahora de que en esta batalla Dios también estaría con él. Su soberanía de Dios alcanzaba y su misericordia tal magnitud que sabía que él estaría en todo momento en su vida. Con este argumento, efectivamente, el rey Saúl accedió y saca, ¿no es cierto?, su armadura y se la pasa a David. Él le pasa tal vez su coraza, su yelmo, su espada, pero me imagino que para David era muy pesado. Nunca usó eso, no estaba acostumbrado, él no era soldado de esa manera. A David le incomodaba, le pesaba esa ropa y se la decidió sacar y ser el mismo para ir a la victoria, con lo que ya tenía, con lo que ya tenía y contaba. ¿Y qué era lo que tenía él? Su callado, que era una vara de madera, la honda, ¿no es cierto?, por el cual él corría y correteaba a los animales y, y sus piedrecitas. Y le echó, ¿no es cierto?, en un bolso y fue hacia el gigante, hacia Goliat. Y leíamos recién, ¿no es cierto?, el 43, que dice, y dijo el filisteo a David, soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. ¿Qué estaba diciendo eh, este, este, este gigante, este filisteo? Lo estaba maldiciendo por sus dioses. Estaba ofendiendo a Dios. Recién dijimos que eran tropas de Dios. Y aquí está diciendo, estaba ofendiendo a Dios mismo, a Dios mismo. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Yo me imagino y me pongo en aquella situación, un gigante de tal magnitud, con tanto peso, no creo que pueda correr tan raudamente. Sí, menos porque al lado de él, ¿no es cierto?, habían escuderos y le llevaba sus armas. El escudero tenía que tener bastante fuerza también para poder llevar sus armas. Ya vimos cuánto era lo que pesaba cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer este filisteo, este gigante? Que David se acercara para poder atacarlo como él sabía, a espada, ¿verdad? Y por su magnitud también alcanzarlo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios, el Dios de los escuadrones de Israel, que lo vuelve a repetir, a quien tú has provocado, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuervos, hoy cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y él os entregará en nuestras manos. Tal era la confianza de David, que sabía exactamente lo que iba a hacer en esos momentos y lo que iba a pasar. En ninguna parte se muestra aquí que David tenía miedo. No tuvo miedo. No tuvo miedo. Y corrió a enfrentarlo con su onda. Y la palabra del Señor dice que saca una piedra del morral que andaba trayendo y con fuerza la tira hacia el gigante y dice que lo hiere en la cabeza de muerte. Cae al suelo y cumple su palabra David. Le cercena la cabeza y se la lleva al rey Saúl. ¿Sabe que yo me impresiona tanto esta historia
que hay bastantes cosas que tomar en cuenta. Primero que David tenía buena comunión con Dios. Uno, ¿qué pasa con los miles de soldados que tenía David? ¿Qué pasa con Saúl? ¿Dónde estaba la comunión con Dios? Como tenía comunión con Dios, sabía que Dios lo iba a acompañar, creía en él, y a ciegas fue porque sabía que Dios le iba a acompañar y le iba a ayudar. ¿Qué pasaba con los que no habían ido? Me indica a mí que ninguno de ellos confió en Dios. Ninguno. Ninguno. Y la otra ironía que veo yo acá, ¿saben cuál en esa batalla fue el principal enemigo? El principal enemigo de Saúl y de su ejército no fue el gigante. No fue el gigante el enemigo. El enemigo fue el temor que sintieron los soldados y Saúl. El temor era como una muralla que no les permitía a ellos ir a la batalla porque no tenían fe en Dios, no tuvieron la comunión con Dios, por lo tanto no podían saborear el poder de Dios, sabiendo que eran la batalla, los soldados de Dios, pero no lo podían disfrutar porque había algo que lo impedía, el miedo. El miedo a enfrentar algo diferente, el miedo a enfrentar algo que nunca a lo mejor habían visto, el miedo a ver algo que era tan terrible que los podía causar daño. El miedo. Ese fue el gran enemigo que tenían los israelitas. ¿Se imaginan ustedes que si no hubiese tenido miedo los israelitas, cualquiera habría salido en esos 40 días? Cualquiera, no importando, ¿no es cierto? Si hubiese sido algún soldado, rey, no importa, porque iba en el nombre de Dios. Si hubiese tenido también, ¿no es cierto?, la fe en él. Pero no fue así. 40 días pasaron para que uno se diera cuenta que podía ir sin temor porque estaba con Dios. El ejército entonces tenía ese muro del miedo. Lo tercero era la falta de fe de los soldados y el rey. La falta de fe de creer que ellos podían porque estaban con Dios. Nuestra vida, ¿no es cierto?, a lo mejor va a tomar rumbos diferentes, no sabemos qué va a pasar mañana, pasado, el próximo año, no sabemos qué va a pasar con quién salga presidente, rumbo distinto, pero nunca debiera de caer nuestra fe, creer en el Señor, a pesar de las circunstancias. El temor no debiera invadirnos, por el contrario, debiéramos creer en nuestro Dios y eliminar ese muro de miedo. En cuarto lugar, ¿cuál era la motivación de David? Que a él más le dolió que nadie defendió el carácter de Dios. Nadie defendió lo que Dios les había dado. ¿Quién es Dios? Dios es amor, es misericordia, es grande, es poderoso, todo lo sabe, todo lo puede. Si ellos supieran eso, si lo hubiesen palpado, no tengan duda de que cualquiera habría salido a defender ese carácter, porque sabían con quién iban, con quién estaban y que no iban a perder en la batalla. Por lo tanto, cuando Goliat ofendía a Dios, David se enojaba efectivamente. ¿Cómo podía ofender a un Dios todopoderoso que lo podía eliminar en cualquier momento? Y fue fiel testimonio de lo que pasó ahí. Dios acompañó a David, le ayudó sin ningún problema. Un, eh, un pastor criador de ovejas, sin experiencia en batalla, pero tenía algo que no tenían los demás, era la fe, sin temor, y sabía que Dios estaba, un Dios omnipotente, un Dios poderoso que le iba a ayudar. En primera de Juan 5:4 nos dice lo siguiente:
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Imagínense, imagínense, ¿quién ha vencido al mundo? Cristo. Cristo venció al mundo. Cristo estuvo en esa cruz por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos salvos, para que nuestra vida no esté muerta y crucificada ahí, sino que Él nos lleva juntamente con Él y nos salva de esa muerte eterna. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, o sea, estemos tranquilos. ¿En quién? En Cristo. En el mundo tendréis mucha aflicción, y es verdad, ¿cierto? La hemos tenido, vamos a seguir teniéndola, no sabemos el futuro, pero sí sabemos que vamos a tener aflicción. Pero nos dice en el mismo versículo, pero confiad, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Cristo ya venció al mundo. Por lo tanto, esa es nuestra fe de creer en Cristo, de tomarle su mano, de ir con Él, porque Él ya lo venció. Nosotros tenemos que solamente tener fe y depositar nuestra fe en Él, creer en Él. En todo momento, en esos momentos que estamos teniendo miedo, que enfrentamos algo de lo desconocido, no sabemos cómo nos va a ir en el trabajo, no sabemos cómo nos va a ir en la prueba de actitud académica, no sabemos, pongámosle cualquier cosa, pero lo único que tenemos que tener claro es que Dios es soberano para lo que Él quiere y Él va a guiar todas circunstancias de acuerdo a lo que Él quiere y no lo que nosotros queramos. ¿Quién es el que vence al mundo entonces? Juan 1:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es hijo de Dios. Si creemos que Jesús es hijo de Dios, entonces ya hemos vencido al mundo. Confiad, ¿ya? Y en mí tengáis paz. Romanos 8:37. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de Dios, de Cristo. O sea, Cristo venció al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Jesús. Y nos dice que somos también vencedores por medio de quien nos amó. O sea, si Dios está con nosotros, que ya venció el mundo, estamos junto con Él, tomamos su mano, Él nos lleva en todas circunstancias, en las buenas, en las malas, en enfermedades, en problemas económicos, lo que sea, Él está ahí y nos está llevando, nos está guiando en estos problemas y no debemos tener miedo a enfrentarlo porque Dios ahí, mire, lo está llevando y debemos confiar en Él, tener esta comunión con Él que tuvo David, saber lo que puede hacer Dios con nosotros, lo que puede hacer Dios en nosotros y Dios en cualquier circunstancia. Hermanitos, que esta enseñanza, al igual que a mí, me haya servido y a ustedes también, porque he podido recapacitar y entender que todo lo que pase hoy en día con el hombre, salga el presidente que salga, el Señor es soberano, no importa. No importa porque nosotros no debemos temer a las circunstancias que vengan, pero sí tenemos que ir con, con Dios y defender el carácter de Dios siempre, defender lo que Él es con nosotros, lo que ha hecho con nosotros. Y eso tenemos que también darlo a conocer a aquellos que están pasando por esas tribulaciones, angustias, aquellas personas que están pasando por esos momentos difíciles, aquellas personas que se nos acercan a nosotros o que nosotros vemos que están pasando por esas dificultades. Muéstrele lo que pasó con David. David no tuvo miedo a enfrentar una dificultad. Lo que venció David primero, yo creo que nunca lo venció porque nunca lo tuvo, que fue el temor, ¿verdad? Porque si no, a lo mejor tampoco habría ido contra Goliat. Nunca tuvo ese temor porque confiaba en Dios. Diferente que los soldados y Saúl, miles de soldados, ninguno tuvo ese coraje y la fe de confiar en Dios. ¿Oremos? Bendito Padre Celestial, agradecemos, Señor, tu gran amor y misericordia que tú siempre tienes con nosotros. Bendito eres, Señor, por sobre todas las cosas. Y es por eso, Señor, que te damos gracias por
todas las cosas que tú nos das día a día. Y aún más, Señor, te damos gracias por nuestro futuro. Lo ponemos en tus manos. No sabemos qué va a pasar, Señor, ahora en la parte política, en nuestra vida personal, en nuestros proyectos, pero lo que sí tenemos claro, Padre Celestial, que en todas circunstancias tú estarás con nosotros, nos vas a ayudar, porque te lo vamos a pedir, porque nosotros tenemos que tener esta comunión linda contigo, Padre Celestial, y asirnos a tu mano y gozar de tus beneficios, gozar, Señor, de tu gran misericordia y amor que tú nos brindas cada día, cada momento, cada segundo. Gracias, Señor, te damos porque tú eres vencedor del mundo y nos has hecho vencedor también del mundo junto contigo. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.